lo que está pasando actualmente en el norte del estado definitivamente es una omisión del estado gravísima, es una negligencia criminal. Porque hoy económicamente el estado de Veracruz no estaba preparado para esta tragedia. Cuando inicia, obviamente, a subir el límite del río Cazones, se vuelve ya muy tarde. ¿Cómo es posible que en un gobierno en Veracruz no podamos tener estos niveles de acciones para estas situaciones? Entonces realmente hay un desgobierno completamente en Poza Rica. Esto es un tema grave. Cuando el fideicomiso de gastos en caso de desastres naturales bajó de 200 millones cuando fue creado en el 2021, bajó a 100 millones de pesos. El estado de Veracruz entra en el atlas de riesgo de ciertas partes que tiene Veracruz. Somos el estado que más partes tiene. Y siempre, cada año hay damnificados en alguna parte de nuestro estado. No hay agua, no existe dizque que están limpiando, pero ¿están limpiando qué? O sea, realmente no han mandado ni siquiera pipas de agua para limpiar todo. La gente no puede salir tampoco de sus casas porque ya también hay robos. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en la primer mesa de análisis que vamos a lanzar, que ya tenemos ahí unas mesas grabadas, sin embargo, vamos a lanzar este programa esta misma semana para tocar un tema que es crucial, un tema sumamente delicado. Vamos a estar platicando hoy en día del tema de las inundaciones en lo que fue la zona norte, principalmente en lo que fue Poza Rica, en lo que fue Álamo, y hoy nos acompaña en el estudio Indira Rosales San Román. Indira, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Rodrigo, gracias por la invitación. Belén, ya segunda ocasión que nos visitas por acá. Sí, bueno, pues a ti, muchas gracias por invitarme y qué gusto compartir los micrófonos conmigo. Oigan, pues vamos a platicar de un tema, como lo dije desde un principio, que son las inundaciones en Poza Rica, que yo creo que son temas sobre todo partiendo desde un micrófono, tanto ustedes como en este caso su servidor, pues son temas delicados, son temas que de cierta manera termina politizándose, pero también vamos a estar hablando de una tragedia que cobró vidas, de una tragedia que hoy en día hay personas desaparecidas, y yo creo que partiendo de ese punto, yo creo que hay que ser inclusive hasta muy respetuosos, no tanto por un gobernador, no tanto por un alcalde o por una presidenta, sino por las mismas personas que están ahí en la zona norte, ¿no, Indira? Totalmente, a ver, la línea es muy delgada. Sin embargo, no por eso tenemos que dejar de exigir el apoyo que les toca y que deben de recibir los ciudadanos en el norte del estado, ni señalar, sobre todo pensando en porque este es un proceso que va a tardarnos meses e incluso años la reconstrucción del norte del estado. Entonces necesitamos también prever para que no vuelva a suceder lo que está pasando en este momento. Digo, vivimos en un estado en el que aproximadamente al año hay entre 6 y 9 eventos que considera el Sistema Meteorológico Nacional que pueden poner en riesgo ponen en riesgo la seguridad de los veracruzanos. Entonces no es cualquier estado del que estamos hablando. Tenemos que estar prevenidos, tenemos que tener la capacidad de respuesta tanto humana como económicamente. Claro, Belén, de hecho te hemos visto igual, tanto Indira en el Congreso, en tribuna, también tú enviando apoyos, ¿no? Con todo este equipo de Movimiento Ciudadano. Sí, así es, y como lo comentabas tú hace un momento, hay que ser muy respetuosos, porque aquí no es politiquería, no es un tema de si no hicieron, que qué hicieron. A ver, que también es lo que pasó con el tema de las inundaciones, lo que está pasando actualmente en el norte del estado, definitivamente es una omisión del estado gravísima, es una negligencia criminal, porque pues las familias perdieron todo, perdieron desde lo material hasta también vidas. Entonces, realmente lo que está pasando en el norte del estado no es cosa menor, es algo grave que hay que tomarlo en serio y pues hay que verlo como ejemplo para muchos otros municipios que tienen el río, que tienen presas. Hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos y tomarse en serio lo que son los cambios climatológicos. Claro, ahora. O sea, porque no se lo toman en serio. Sí, ahora, hablando de esta, sobre todo prevención, Indira, fue la madrugada de este viernes prácticamente, del viernes pasado, donde ocurrió este desastre, ¿no? Más o menos a las 3 de la mañana llegó a comentar la gobernadora de Veracruz que se activó la alarma de emergencia. Muchos dicen que sonó tarde. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el sistema de alertas funcionó como debía o sigue siendo un tema pendiente el hecho en materia de prevención?
Mira, creo que, a ver, el Sistema Meteorológico Nacional fue muy claro respecto a esta depresión tropical 90E. Y ellos lo que mencionaron es que se debió de haber evacuado, no simplemente es alertar, sino evacuar y suspender todo tipo de actividades. Eso se tiene que hacer los días previos. En este caso, el jueves específicamente, el jueves 9 de octubre, se debió de haber dedicado a la evacuación y a la instalación y activación, sobre todo de albergues en localidades y en cabeceras distritales. Eso es algo que no se hizo, desafortunadamente, Rodrigo. Al día siguiente, en la madrugada, cuando inicia, obviamente, a subir el límite del río Cazones, se vuelve ya muy tarde. Y se vuelve muy tarde no porque lo creamos nosotros, sino porque lo vemos respecto a las consecuencias. Nosotros no podemos evitar que llueva, no podemos evitar que una depresión tropical, que un huracán llegue a las costas del estado de Veracruz, pero sí podemos evitar a través de la prevención que los daños materiales y sobre todo humanos, que son los más importantes, sean los mínimos. Para eso existe un Comité Estatal de Protección Civil, en el cual debe de tener un lugar en la mesa con agua, tiene la mesa Secretaría de Gobierno, Protección Civil, en este caso debería de estar la Secretaría del Bienestar, y todos activados, tanto a nivel estatal, a nivel federal, junto con cada uno de los gobiernos municipales, que en este caso generalmente quienes asumen esa labor de refugios temporales son los DIF municipales, pues deben de estar todos en la misma sintonía, planeando esta evacuación. Y eso es algo que desafortunadamente pareciera que no existió. Vemos a las autoridades presentes en el punto, qué bueno. Es un momento en el que también todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, hacer lo que esté en nuestras posibilidades. Sin embargo, a quien le compete la prevención, la atención y la reconstrucción en cada uno de nuestros municipios es a las autoridades municipales, estatales y federales. Y los vemos presentes en el punto, sin embargo, pareciera que no hay una coordinación, pareciera que no saben ni siquiera por dónde empezar. No tienen ni siquiera un recuento de daños. Digo, en su momento se le preguntó cuántas personas desafortunadamente habían perdido la vida y no había una cifra exacta. Entonces, hablamos de que no había un plan de prevención y mucho menos de atención a la emergencia. Claro, y hablando justamente, Belén, en torno a este plan de prevención y sobre todo también en esta coordinación que debería de existir desde la federación, desde el estado, desde el municipio, pues bueno, hoy en día ya se desplegaron equipos tanto del ejército, de la marina, tanto de protección civil. ¿Cómo has notado esta reacción por parte de las autoridades desde una federación hasta un municipio en torno a esta situación desde el día 1 hasta hoy en día? Porque obviamente nosotros vemos la situación y vemos que poco a poquito van dando. Si lo comparamos desde el día 0, desde el día 1 que ocurrió todo, pues obviamente sí notamos un gran avance, hablándolo solamente en cuestión de coordinación, de comunicación, llámese social, llámese también organizativa, pero ¿cómo lo has notado tú desde tu perspectiva? Mira, a ver, desde mi perspectiva, al igual que ustedes, yo veo que las autoridades están ahí, pero hay que hablar de la perspectiva desde la gente que está ahí. Actualmente está incluso aquí en Veracruz mi cuñada, que viene de Poza Rica, y me estaba comentando el día de ayer que las calles están totalmente hechas lodo. Los chavos no están yendo a la escuela, los niños no están yendo a la escuela, no hay agua, no existe, dizque que están limpiando, pero ¿están limpiando qué? O sea, realmente no han mandado ni siquiera pipas de agua para limpiar todo. La gente no puede salir tampoco de sus casas porque ya también hay robos. Entonces, hay un desgobierno terrible. Ojo, también hay que decirlo que venimos de unas elecciones que totalmente fraudulentas, que se robaron la elección, que fue un tema terrible, pero bueno, eso es otra historia. Entonces realmente hay un desgobierno completamente en Poza Rica. Esto es un tema grave. Es un tema grave que sí va la gobernadora, sí va la presidenta, pero realmente el municipio no sabe qué hacer. El municipio no tiene ni la menor idea cómo empezar a reconstruir Poza Rica. Poza Rica está a la mitad de la gente que vive en lo alto, que son muy pocos los habitantes, y la mitad para abajo. Entonces, todos ellos perdieron todo. Las escuelas no tienen nada. No puedes pasar por las calles, ni siquiera puedes llevar ayuda. Ya dentro de la ciudad ni siquiera puedes llevar ayuda porque las calles tienen lodo con más de 30, 40, 50 centímetros. Entonces te puedes derrapar, puedes atascarte, o sea, realmente no puedes. Entonces me decían,
La gente está dejando la ropa en el bulevar, pidiendo que ya por favor no lleven ropa, sino que lo que necesitan son manos para lavar la ciudad. Entonces, ¿dónde están esas manos? Vemos videos del ejército que la verdad bastante bien, pero no es suficiente. ¿Dónde están las pipas de las demás ciudades del estado que estén realmente reconstruyendo Poza Rica? No lo han hecho. Entonces, la realidad es que no saben ni qué hacer ni cómo hacerle. No sé si es la primera vez que Poza Rica pasa por algo así, ¿no? O sea, refiriéndome por algo así tan grave, sí es la primera vez, pero hablando de un tema de inundaciones, de prevención. Bueno, estaba el de 1999, ¿no? Que si tienen experiencia, si las autoridades son autoridades capacitadas, o sea, realmente no tienen ni la menor idea, no hay una ruta de acción, no hay un mapeo de por dónde empezar, porque cuando tú eres autoridad municipal, tienes que tener, aparte de una ruta de evacuación también, tienes que tener un mapeo de cómo empezar a reconstruir la ciudad. Entonces hay que empezar por las escuelas, hay que empezar por los hospitales, hay que empezar por las rutas de donde están los hospitales de primera atención y no tienen absolutamente nada de eso. No, a ver, y algo que comentas que es sumamente delicado es lo partido que estaba el municipio. A ver, tenemos 212 municipios a lo largo y ancho del estado de Veracruz y yo creo que no hay un municipio más incendiado políticamente hablando previo a las inundaciones y durante las inundaciones, como lo era Poza Rica. Así es. Hoy en día también este tema de las inundaciones, este tema de la tragedia, pues se ha también desvirtuado en el mismo ánimo social de la gente, Indira, que una parte estaba en este caso con Movimiento Ciudadano, otra parte estaba con Morena, y ya partiendo desde una división de familias, desde una división política, desde una división ideológica, y les llega esta tragedia, yo creo que es algo sumamente complicado, tanto política como socialmente, como gobierno, accionar en esta situación, ¿no? Mira, siempre atender una tragedia es complicado para cualquier gobierno. Y máximo es más complicado cuando no estás preparado para hacerlo. Además hay que decirlo, no se trata únicamente de Poza Rica. Estamos hablando también de Álamo, Temapache, estamos hablando también de Cazones, estamos hablando de Chicontepec, estamos hablando de localidades de Tantoyuca. No, a ver, espérame, Tuxpan se va a quedar sin agua en unos días por el derrame que hay de petróleo. De petróleo, o sea, claro. Y ¿qué estamos hablando? Y desafortunadamente lo que creo que hoy ocurre todavía es que no hemos dimensionado el nivel de la tragedia. Porque una parte es la que está haciendo actualmente los ciudadanos, incluso los partidos políticos, la sociedad civil, de llevar despensas, apoyos. Eso se tiene que hacer. La Cruz Roja, el Rotario, un gran trabajo que, como siempre, están haciendo muchos ciudadanos que viven allá y que dicen, oye, yo les llevo apoyo. Veo una organización como siempre, porque la verdad es que los veracruzanos somos solidarios. Nos tocó vivirlo nosotros aquí en la zona conurbada en el 2010. Nos ayudamos. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que reconstruir escuelas. Tenemos que reconstruir caminos, tenemos que reconstruir puentes. Y aquí la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tomarnos eso y de dónde va a salir ese presupuesto? Porque hoy económicamente el estado de Veracruz no estaba preparado para esta tragedia. ¿Por qué no estaba preparado? Primero, se venció el seguro de gastos catastróficos en el mes de mayo. A partir del 1 de junio nosotros no tenemos un seguro de gastos catastróficos. Y dijeras, oye, ¿todos los estados tienen? No es indispensable. Sin embargo, sí es indispensable cuando el fideicomiso de gastos, en caso de desastres naturales, bajó de 200 millones cuando fue creado en el 2021, bajó a 100 millones de pesos. El fideicomiso que hoy lo llamamos como la aseguradora veracruzana. No, eso es aparte. O sea, a ver, fíjate, el año pasado, digo, con todo y todo, Cuitlahua creo que lo único acierto que tuvo fue contratar ese seguro. Existía, hay que decirlo, alguna gracia tenía que tener ese señor. Pero bueno, contrató este seguro de gastos catastróficos y además estaba el fideicomiso, este fideicomiso de presupuesto 100% estatal. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace actualmente esta administración? Dice, ya no necesitamos este seguro. Ok, estás en tu derecho. Sin embargo, primero, estaban autorizados los 175 millones para renovar la póliza por parte del Congreso del Estado en el presupuesto 2025. Y segundo, entonces, ¿dónde está esos 175 millones de pesos? ¿No?
Y el fideicomiso que te queda, con el que puedes disponer, pues únicamente tiene 100 millones de pesos. Pero a ver, esos 175 millones de pesos que comentas, y ha sido toda esta narrativa que hemos visto de parte de los medios de comunicación, dicen, pues es que el gobierno de Cuitlagua García gastó 750 millones de pesos y nada más recuperó 25 millones. Digo, tampoco es tanda. Tampoco es que vas a poner 750 y te van a regresar después los 750 o te van a regresar 1,000 millones de pesos. Lo que hay que ver y lo que hay que analizar... No, y aparte el gobierno no es un negocio, o sea, claro, ya dejemos de esa narrativa. Por supuesto, no es un lo que habría que analizar es, de esos 25 millones de pesos que le regresaron, ¿cuánto en realidad reportó el gobierno de daños? Y ver y analizar de ese reporte de daños que solicitaron al seguro, ¿cuánto en realidad les dieron? Que en este caso dicen 25 millones, pero ¿cuánto reportaron de pérdidas? Es como el seguro de un coche. Obviamente tú puedes estar pagando 15,000, 20,000 pesos anuales por el seguro de tu coche, y pues puede ser que en 3, 4 años pues nada más te dieron un rozón y claro, hasta ahí. Y entonces tú sacas la cuenta y dices, no, pues sí perdí. Pero en una de esas, si tienes una pérdida total en el 5º año, pues ahí sí vale la pena y sacas cuánto te costó el seguro. Aparte, y vale la pena si tenemos un estado donde Protección Civil siempre se ha minimizado. Si tenemos un estado donde Protección Civil es una de las secretarías que menos dinero tiene. Porque sabes que, Belén, antes Entonces, al menos no es existía el Fonden. Sí, claro. Entonces, Protección Civil, el presupuesto que tiene asignado es realmente para la operatividad, para que tengas efectivamente personal. Pero antes existía el dinero del fideicomiso estatal y aparte el Fonden. Y aparte también los DIF estatales tenían un presupuesto asignado para poder enviar apoyos, colchonetas, lo mínimo kits de limpieza cuando ocurría una desgracia. Y mira, en el caso del seguro, retomando, tú pudiste haber contratado con cualquier otra aseguradora. No hay ninguna obligación cuando el Congreso nosotros ponemos ese recurso para la renovación de la póliza, pues tú pudiste haber buscado cualquier otra alternativa. Y oye, está bien, tú quisiste crear tu propia aseguradora veracruzana, qué bueno, pues hazlo bien, que tenga el permiso de la Comisión Nacional de Seguros, oye, que tenga recursos para operar. Porque desde que desapareció el seguro de gastos catastróficos, desde que no lo tenemos el 1 de junio hasta este momento que ocurrió la desgracia en el mes de octubre, pasaron 4 meses y 9 días. 4 meses y 9 días en los que parece que nadie notó que pudiera ocurrir una desgracia, aún cuando estábamos entrando en temporada de lluvias. Y siempre, cada año hay damnificados en alguna parte de nuestro estado, en mayor o menor medida. Eso es una realidad. O sea, están los estados que no nada más es el tema de inundaciones, ¿no? Tenemos los frentes fríos, que tenemos más de 40 al año. Este año van a ser 43, 47. Que cada frente frío son unos nortes terribles, que al norte del estado se cae todo el norte. O sea, en Tuxpan son terribles los nortes, en Poza Rica se caen los espectaculares, es una cosa terrible. Tenemos los incendios por los calores tan terribles que tenemos en Veracruz. Entonces, en Veracruz no nada más es el tema de las lluvias, o sea, sino constantemente, cualquier temporada. Veracruz tenemos un clima totalmente cambiante y un clima totalmente peligroso. Entonces, no es posible que, aparte, entramos como estado en el Atlas de riesgo que se hizo en el 2014, que hizo Peña Nieto. El estado de Veracruz entra en el Atlas de riesgo de ciertas partes que tiene Veracruz. Somos el estado que más partes tiene. Entonces, ¿cómo es posible que en un gobierno en Veracruz no podamos tener estos niveles de acciones para estas situaciones? Porque ahorita fue en Poza Rica, pero también ha pasado en Veracruz Puerto, también ha pasado en Boca del Río, también ha pasado en Medellín. O sea, realmente en los 212 municipios ha habido un tema grave del clima. Ahora, tal vez pero no creo que una tanto, cada 3, 4 años. No tanto como ahorita, tanto como esto, yo como creo. ahorita, yo creo que fue... Yo creo que antes de esto, ¿no? El antecedente a lo mejor que nosotros tenemos es el 2010. Carl. Sí. Carl, ¿no? A Sí, mí me tocó, Carl, fíjate, me tocó trabajar todo con el programa de empleo temporal inmediato. Me tocó entrar a la Antigua, cuando la Antigua se devastó absolutamente todo el bulevar. De hecho, se lo tuvieron que rehacer. Me tocó entrar a Medellín, a Puente Moreno, y la realidad es que pues, la situación nos llegaba el agua
a la cintura, gente había perdido absolutamente todo. Lo que se hacía en aquel momento era, se había activado ya el Fonden, entrabas de Sol Federal, censabas por el programa de empleo temporal inmediato. Y sí servía, porque hoy en día vemos a lo largo de las redes sociales que se maneja esto del Fonden y hay dos narrativas, y llamémosle de la izquierda y de la derecha, ¿no? O los de la izquierda pues pueden llegar a decir, no, pues es que el Fonden pues era corrupto, ¿no? Y seguramente lo era, pero ¿dónde están las personas que ejecutaban la corrupción? Mira, es ¿dónde como están? todo. O sea, no, es real, porque sí debe de haber corrupción, porque yo no digo que no. Claro, tú no puedes meter las manos no. por el factor humano que opera un programa. Sin embargo, en este caso del Fonden dices, oye, el programa era muy bueno, por supuesto, porque obligaba al gobierno federal a que tuviera un recurso para el caso de emergencias, así en palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, en cuanto había una emergencia, se activaba y empezaba a fluir el recurso. Oye, ¿había corrupción? Seguro había corrupción. Seguro el Estado decía que no tenía 10 metemos... damnificados, que tenía 150, pero... Pues eso se vigila. No. Para eso están las contralorías, para eso está la fiscalía. Y mira, le podías llamar, cuando lo acabaron en el 2020, que fue que lo dejaron sin recurso para finalmente sepultarlo en el 2021, en el presupuesto federal, se tuvo que haber creado una figura. Y que le pusieran, exacto, ya se tenía un antecedente. Que le pusieran el nombre, yo siempre lo discutía en el Senado, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Fondo de desastres, fondo de bienestar para la atención de los damnificados, el nombre que más les gustara. Sin embargo, que existiera ese recurso. Y a ver, imagínate la incongruencia, desapareces el Fonden porque había corrupción. Pero vuelves candidato de Morena al que operaba el Fonden. Por favor, es una gran incongruencia, Rodrigo. Entonces, al final, ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Que no hay una operatividad, que no existe la prevención y que no hay un recurso etiquetado a nivel federal ni a nivel estatal suficiente para atender la emergencia y la reconstrucción. Por ejemplo, hablábamos de los atlas de riesgo. Los atlas de riesgo, en los 212 municipios que tiene Veracruz, solamente 41 municipios tienen un atlas de riesgo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un atlas de riesgo? Varía, de acuerdo al municipio, entre 150,000 y 250,000 pesos. Hoy absolutamente todos los municipios deberían de tener un atlas de riesgo. Porque ¿qué es lo que te propone un atlas de riesgo para la ciudadanía? Bueno, básicamente un atlas de riesgo, tú conoces una evaluación geográfica del municipio y conoces cuáles son tus zonas de mayor riesgo e incluso te hace propuestas respecto a la evacuación y prevención. Exactamente. Prevención que ya no existe. A ver, ¿a qué voy con prevención? Fíjate que se ha venido recortando el recurso que se utilizaba a nivel federal para la prevención de inundaciones. Con Felipe Calderón llegaron a ser 50,000 millones de pesos. El sexenio anterior de AMLO fueron de 25,000 millones de pesos. Es decir, pasó a la mitad. Y en lo que va de este sexenio de la presidenta, también está disminuyendo equiparable a lo que se había hecho el sexenio anterior. O sea, vamos todavía en picada respecto a la prevención. Países como Japón destinan entre el 0.5 y el 1% de su Producto Interno Bruto dedicado únicamente a la prevención de desastres. Y eso es algo que aquí en México y en nuestro estado no terminamos de entender, que es prioridad. Distinta. Pero debe ser prioridad porque lo vivimos cada año en Veracruz y en el resto del país. Si acababa de ocurrir el año pasado en Acapulco, ¿cómo no pudiste prever y tener un plan de acción inmediato? Porque te puede ocurrir en cualquier estado. Ahora, ¿cómo hacer también para que esta tragedia no pase un mes o no pase en 2 meses y ya nadie se acuerde de Álamo, nadie se acuerde de Poza Rica? Porque justo lo que decía Indira, hace algunos años pasó en Acapulco, pero Acapulco, un destino turístico es visible a nivel nacional, pero hoy en día vemos estos municipios y es un tema complicado. Ahora, la gobernadora dice, no es culpa de nadie, es un efecto de la naturaleza. Sí, claro, es un efecto de la naturaleza, pero sí es culpa de las autoridades el no haber hecho rutas de evacuación en el momento indicado. Como dije hace un momento, es una negligencia criminal que espero y realmente alguien meta denuncia y esta gente acabe en la cárcel. Porque eso que hicieron no tiene perdón de nadie. Porque la gente lo decimos de lejos. No, es que la gente perdió todo, la gente perdió su refrigerador, su lavadora. Pero fíjense, en el 2010,
Hubo una señora que ayudamos, cuando yo trabajaba en los espectaculares también estuvimos ayudando, y ayudamos a una señora que a fuerzas quería que subir su lavadora a la camioneta. Y nosotros le decíamos, señora, no puede subir la lavadora. O sea, ¿cómo va a subir la lavadora? O sea, aquí cabe una persona. No, es que si yo no subo mi lavadora, no tengo con qué comer mañana, porque yo lavo ajeno, le lavo a mi cuadra. Entonces, ¿qué voy a comer mañana si yo no rescato mi lavadora? Entonces, es lo mismo que está pasando ahorita. ¿Qué va a pasar con esa gente que trabaja, que vive para trabajar y que trabaja para vivir con las cosas materiales que tenían en sus hogares o que tenían en sus trabajos? ¿Esas personas quién les va a ayudar? ¿O va a ser un tema de sembrando vida? ¿O va a ser donde les van a dar 3 pesos? No. Bueno, ya hoy en día anunciaron apoyos, ¿no? Desde 20,000 hasta 70, 80,000 pesos aproximadamente. Debe de haber más, muchísimo más, porque son familias enteras. O sea, así como Acapulco lo hizo todo rápido porque era un tema turístico y los mismos empresarios tuvieron que aportar más dinero del que creían porque tenían que levantar Acapulco, como tú dices, ¿qué va a pasar con el norte del estado? Y hay que decir algo a Acapulco, y que es feo decirlo, pero eso le dio cierta agilidad. Era un año electoral y que al gobierno federal tenía absolutamente todos los ojos encima, ¿no? Y vieron cómo, buscaron la forma de tratar de agilizar, y aún así todos sabemos que lo hicieron terriblemente, de forma desfasada e ineficientemente. Ahora, podemos estar hablando del hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro, pero Indira, hoy en día, después de todo lo que ocurrió, van hoy martes, van alrededor de 5 de la tarde, van alrededor de 34 muertos oficiales que lo ha dicho lamentablemente el gobierno. ¿Qué es lo que tendría hoy en día que hacer el gobierno estatal? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno federal? Porque ya del municipal ni hablemos. Ya es algo que rebasó completamente. Total. Que si estaba en una Suburban roja o no, que si se bajó o no, que si los 14 millones de pesos de lo del el director de Protección Civil, creo que el director de Protección Civil creo que ni experiencia tenía. Sí, yo creo que esto ya... Lo mismo va a pasar en Veracruz Puerto, la persona que está llegando de Protección Civil, bueno, eso es otro tema. O sea, no tienen tampoco experiencia, o sea, aguas ahí, porque Veracruz también es un lugar de inundaciones. O sea, Veracruz está alrededor de canales, Veracruz está alrededor de lagunas que se están comiendo los lirios. Y si no estás drenando las lagunas, si no estás limpiando los canales, Veracruz va a estar bajo el agua, las lagunas del CAF. Veracruz va a estar bajo el agua. O sea, realmente es un tema serio. Ahora sí, como el dicho ¿no? De mientras ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Algo así, la idea era esa, ¿no? O sea, tienen de verdad que poner atención en eso. Veracruz está en medio de lagunas y canales. Ahora, desde el Congreso, aguas. Indira, ¿qué es lo que han platicado? ¿Qué es lo que han realizado? ¿Cómo visualizan este panorama? También ustedes como diputados. Mira, primero, tenemos que profesionalizar Protección Civil. Los espacios de Protección Civil a nivel estatal, federal, municipal, no son espacios políticos. Debe de ser gente profesional y que tenga un conocimiento en el tema, junto con todo su equipo. Nosotros, por parte del Congreso del Estado, lo que tenemos que hacer y lo que estamos totalmente dispuestos es a que se vaya la mayor cantidad de recursos a la reconstrucción. Pero para ello se tiene que tener perfectamente una evaluación de cuál es la situación real. De nada sirve que hoy queramos minimizar esta tragedia. Lo que necesitamos saber es hacia dónde se tiene que trabajar ese recurso. Necesitamos que haya personal suficiente. La Marina y el Ejército hacen un extraordinario trabajo, pero hoy no se dan abasto. Me acaban de mandar hace un par de horas un video de Álamo, Temapache, que está totalmente enlodado. Y no ves una sola persona. Y no nada más es una sola persona, no ves una sola maquinaria. Se necesita que haya maquinaria, que el gobierno estatal envíe urgentemente personal de la Secretaría del Bienestar, de Desarrollo Social del Estado, del DIF, que dejen por un momento de andar haciendo ahí su politiquería en otros municipios. Los servidores de la nación que se vayan. Ya dijo Claudia Sheinbaum que inclusive hace unos días. Y no es solo una brigada, se tienen que ir todos a trabajar. Hacer levantamiento, hacer limpieza, pero se tienen que ir, por supuesto, con equipo, con maquinaria.
Y algo, están demasiado lentos. Yo no entiendo qué está pasando. O sea, yo no entiendo por qué no están hay tan gente lentos. hoy en la calle. ahora, en la las calles de gobernadora Álamo. desde el día del desastre no ha salido de Poza Rica. Y a pesar de eso, hemos visto que se ha tenido también una narrativa en redes sociales, en medios de comunicación, muy hacia el ataque. Es entendible en el aspecto de que es una figura de autoridad, ¿no? Y es la cara del gobierno estatal. Pero ustedes también, ¿cómo notan el accionar de la gobernadora? Porque si bien hemos platicado todos estos problemas, todas estas áreas de oportunidad, todos estos errores, pero también no ha salido de Poza Rica en este caso, ¿no? O de la zona norte. A ver, yo no dudo que no esté ahí la gobernadora, ¿no? Yo no dudo que duerma en Poza Rica y que desde ahí, desde el ayuntamiento de Poza Rica, despache. Yo no lo dudo. Pero ¿y la operatividad de todo lo demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están las máquinas? ¿Dónde están las pipas? ¿Dónde están las brigadas de rescate? ¿Dónde están? O sea, porque no se ven por ningún lado. El día de hoy Poza Rica es un lugar muerto. No hay clases, no hay, o sea, los hospitales no, bueno, vámonos para los hospitales, vámonos a los centros de salud. Los centros de salud no están activos. Los bebés que se tienen que vacunar no se están vacunando porque no puedes llegar con tu medicamento del día a día. ¿Dónde está para la reconstrucción de Poza Rica? Y todo el norte del estado. La reconstrucción, yo no me refiero de que vamos a pintar, vamos a poner ya bonito. Primero sacar el lodo. Es lavar. ¿Por qué no han lavado? Y hay algo que creo que aún no entiendo. se llega a esa etapa, pero es importantísimo a nivel de salud. O sea, y no me refiero únicamente a los enfermos hoy, sino las consecuencias de la gente que hoy está viviendo en medio del lodo. Por supuesto que va a haber infecciones. ¿Y quién las va a atender? ¿Qué está haciendo hoy la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal como materia de prevención o ya estar ahí presentes en el punto? Mira, hemos visto, yo también, qué bueno que esté ahí la gobernadora, la secretaria, no lo dudamos. Sin embargo, hoy no se trata de que yo no lo perciba. Es algo que los ciudadanos en el norte no están viendo la acción. No están viendo la acción de las autoridades en su día a día, en su casa, en la limpieza, en el apoyo, en materia de salud, alimentación. Eso es lo que hoy el ciudadano clama y está exigiendo. Y no son los partidos políticos, te repito, es un tema que hay que ser hoy muy objetivos, porque tenemos hoy que sumarnos y ayudar. Yo lo dije la semana pasada en la tribuna, todo lo que sea ayudar al norte del estado, yo lo voy a aprobar. Así de sencillo, porque yo no voy a ser un obstáculo para la reconstrucción de mi estado. El PAN no lo va a hacer. Al contrario, lo que necesiten. Oye, donar un mes de salario es insuficiente, por favor. Da hasta vergüenza de decírselo a la gente. Eso no sirve de nada. O sea, lo que a nosotros nos compete es exigir. Donemos lo que resta del presupuesto de este año. Sin embargo, necesitamos acceder a recursos federales. Necesitamos saber dónde está el recurso que tiene el gobierno estatal. Oye, si no lo tienes en el fideicomiso, si no contrataste el seguro, oye, ¿hiciste un guardadito por ahí para la reconstrucción? Porque dicen que el dinero no es problema, pero pues en el día a día pareciera que sí. Y no lo dice solamente la propia gobernadora, sino lo dice Claudia Sheinbaum Belém, donde dice no va a faltar absolutamente nada para la zona norte del estado. Pero yo lo que creo que sí tendría que faltar hoy en día en cuestión de comunicaciones, no va a faltar, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Con cuánto lo vas a hacer? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar? Porque el decirlo pues suena bonito y suena padre el decir pues tenemos una presidenta que nos está apapachando como veracruzanos, pero también ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Exactamente. O sea, la gobernadora decía, no es un tema de dinero, así enojada y burlada. Y a lo mejor sí es cierto, no es un tema de dinero. Dinero hay, para reconstruir hay. Sí, pero tienes que ponerte a trabajar ya, tienes que operarlo ya, porque ahorita las cifras de fallecidos es terrible, pero esa cifra va a seguir sumando, porque va a seguir habiendo enfermos, tenemos un estado donde somos el número 1 en dengue, vamos a tener en nada otra vez una pandemia. Otra vez vamos a tener el problema del dengue que no va a estar incontrolable. Entonces,
¿qué va a pasar? ¿Qué están haciendo las autoridades? O sea, ya nos dijeron, sí va a haber dinero, sí nos van a apapachar. Ya también dijeron que van a entregar apoyos. Ya también dijeron que van a todo el pago de diciembre que iba a salir en diciembre, lo iban a empezar a pagar ahorita en el norte del estado. Qué bueno, sí. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás operando? Yo como ciudadano del norte del estado, ¿a dónde puedo ir a registrarme como damnificado? ¿Dónde puedo ir a dormir? Porque no tengo dónde dormir en mi casa. Y no puedo dejar mi casa sola porque me van a robar los poquitos 3 cosas que me quedan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Yo no lo veo por ningún lado. Yo no veo unas rutas de acción que digan, a ver, o sea, ni siquiera tenemos una alerta. Ni siquiera hubo una alerta en el estado. Dice la gobernadora, sí se avisó. A ver, a mí me dice, a mí me dicen los familiares de mi esposo que no se avisó, que nadie supo nada, que sí decían, puede ser que suba el río, pero que la alarma sonó hasta las 5 de la mañana y fue la alarma de Pemex. Alarma de Pemex que siempre suena todos los días a las 7, 8 de la mañana, que es para que entren los empleados. Entonces, que sonó antes, que la gente salió como que qué estaba pasando, y pues qué estaba pasando, que el agua estaba llegando. Y estaban diciendo que en Pemex la pusieron, que aunque no fue pedida, que pues vieron que para ellos ya era alarma, pues fue que la hicieron sin pedir autorización a los jefes. Entonces yo digo, a ver, es que ¿en qué estado estamos? O sea, creo que retrocedimos no sé cuántos años, ¿eh? O sea, yo me siento en 1970 con estas cosas que no sabemos qué hacer. Tenemos con agua, tenemos protección civil, tenemos consejos, tenemos municipios, tenemos tantas cosas, tantas políticas públicas en el estado de Veracruz, y que hoy estemos pasando por esto, por una negligencia. A ver, es terrible. Ahora, este fideicomiso que me parece que lo aprobaron la semana pasada en el Congreso, donde ya tiene mayor control, no sé si nos puedas llegar a explicar un poquito, Indira, en torno a estas decisiones que tomaron en el Congreso para darle mayor autonomía o mayor control, en este caso a la gobernadora de Veracruz, sobre también un fideicomiso que me parece que tiene 150 millones de pesos, que hay que decir algo. Con eso, pues a lo mucho te dura una semana o 2, porque si nosotros observamos, digo, no soy experto, pero lo que ocurrió en la zona norte, yo creo que asciende a más de 2,000, 3,000 millones de pesos fácilmente. A ver, es que no hay caminos. A ver, no hay caminos. Primero, el fideicomiso estatal fue creado desde el año 2019. No es ningún fideicomiso nuevo, ni fue creado por esta administración. Eso que quede muy claro. Es un fideicomiso que llegó a tener más de 200 millones de pesos y que actualmente hoy tiene 104 millones de pesos. Básicamente la mitad. Lo que nos pidieron aprobar, que fue una iniciativa que venía directamente de la gobernadora la semana pasada, es que ella pudiera acceder a más fondos. Sin embargo, realmente es una iniciativa que lo único que pareciera que hace es burocratizar más el poder acceder a fondos y el poder, sobre todo, atender a los damnificados de forma pronta, porque crea un nuevo comité, además del de Protección Civil Estatal, crea un nuevo comité de alertas. Entonces, lo único que pareciera tal cual es que están complicando más la situación. ¿Y por qué no le dan esa autonomía a Protección Civil? Y de ahí lo que nos surge simplemente es pareciera que no saben cómo atender esta tragedia. O sea, porque el recurso pueden acceder hoy el gobierno estatal libremente al del fideicomiso, pueden incluso poner que por causas graves, etcétera, acceder a algún otro fondo, pero pareciera que solamente siguen burocratizando esta situación. O sea, la semana pasada, ¿qué fue lo que hicieron en pocas palabras en el Congreso? Crear un nuevo comité que hace básicamente lo mismo que el anterior, solamente es más papeleo, o sea, sigue existiendo el anterior y crean un nuevo comité, y dice claramente en esta Gaceta que en casos especiales como en este, van a poder acceder a un instrumento económico. ¿Cuál es tu cara de cuál es ese instrumento económico? Es la misma cara que todos tenemos de no sabemos cuál es ese instrumento económico. ¿Pero qué será? ¿Deuda? No tenemos idea. Entonces, apoyo de gobierno del gobierno federal. Yo le veo más deuda. Instrumento económico, así tal cual lo dice cito textual, ¿no? Porque eso fue, oigan, nosotros vamos, oye, pues sí, a ver, no vamos a hacer nosotros un obstáculo. Simplemente te repito, pareciera que no saben cómo.
atender esta tragedia. Ya para cerrar el programa, Indira, ¿qué papel debería jugar el Congreso, incluso la propia iniciativa privada, en esta reconstrucción? Que antes de reconstrucción tiene que existir obviamente la limpieza. ¿Qué tendría que hacer un Congreso? ¿Qué tendría que hacer una iniciativa privada? ¿Qué tendría que hacer un gobierno del Estado? Ya pasó lo que pasó, hubieran hecho lo que hubieran hecho. Ya hoy en día, ¿cuáles tendrían que ser los siguientes pasos? Mira, se viene próximamente, en el caso del Congreso del Estado, la discusión del presupuesto de egresos del próximo año, del año 2026. Sí, pero sí no van a aguantar dos meses, van a decir, pues hasta que nos aprueben el presupuesto. Sin embargo, no. No, pero pues hoy van a estar diciendo, no hoy actualmente tiene libre disposición de recursos por parte del gobierno del Estado. Pueden acceder libremente al presupuesto que hoy se tiene. Y lo que sí se tiene que planear, te repito, es la reconstrucción. Hablo de caminos, carreteras, escuelas, puentes. No es algo menor. Centros de salud. Esto es únicamente el inicio, Rodrigo. O sea, estamos muy equivocados y pensamos que vamos a hablar de esto y que esto se acaba en 2 semanas. No. Esto es algo que desafortunadamente le va a tomar meses al norte del estado reconstruirse. Es muy probable que años, en el caso de algunas localidades. Entonces, hoy el Congreso del Estado necesita tener un papel no simplemente de solapar. Necesitamos ser facilitadores, por supuesto, de que llegue el recurso suficiente, pero también al mismo tiempo debemos ser auditores de que el recurso esté llegando de forma suficiente a quienes debe de llegar. Y necesitamos también ser previsores. Necesitamos nosotros planear también el presupuesto para la reconstrucción del norte del estado. Y necesitamos exigir, en el caso de protección civil, los atlas de riesgo. Necesitamos exigir un plan de respuesta inmediato y que absolutamente todo el personal de gobierno del estado esté trabajando en el norte del estado con las herramientas suficientes y con el equipo y la maquinaria suficiente. Entonces, ¿por qué no te pueden mandar a la guerra sin fusil? Y eso es una realidad. Creo que hoy hacen un gran trabajo la iniciativa privada, las cámaras empresariales que han estado enviando apoyo, los ciudadanos, te repito, Cruz Roja, Coparmex, los propios gobernadores. Los propios gobernadores de otras entidades, alcaldes de otras entidades. A ver, eso tiene que continuar. Sin embargo, eso no es suficiente. Eso que nos quede claro. Eso no es suficiente. Sí, el apoyo, la despensa, el apoyo alimentario, claro, eso se tiene que mantener, pero esto va más allá. E involucra salud, involucra a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que tendrá que hacer un gran trabajo los siguientes meses y el siguiente año. Es una realidad. Y nosotros en el Congreso del Estado, no ser obstáculo, pero sobre todo ser facilitadores. Y poder proponer y ser escuchados y exigir. Es muy importante el Congreso del Estado. Sí, hoy hay una mayoría avasallante de Morena y del Partido Verde, del Partido del Trabajo, pero no por eso tienen que solapar. O sea, la línea es delgada entre, claro que tienen que apoyar a su partido, qué bueno, pero en este caso están en juego vidas humanas y personas y veracruzanos que hoy lo perdieron todo. Perdieron su casa, pero también perdieron su trabajo. Si estamos hablando de unos abarrotes, de una estética, necesitamos también programas del gobierno federal y estatal que sí funcionen, que se dediquen a reactivar la economía en esos municipios ya de por sí golpeados económicamente, históricamente. Entonces, el Congreso local, yo lo tengo claro, tenemos que seguir trabajando, proponiendo y exigiendo. Ahora, Belém, si tuvieras hoy en día a Daniely Rodríguez aquí de frente y tuvieras que darle unos consejos sobre 2-3 meses que tendría que tomar, falta la sala superior, ¿verdad? Pero hoy en día, siendo la alcaldesa electa, ¿qué es lo que le dirías? Porque va a llegar a un municipio totalmente dividido, totalmente polarizado, pero también totalmente destruido por lo que acaba de pasar. Se robaron la elección. O sea, claro, se la robaron. Pero bueno, eso queda en segundo plano. Se la robaron, definitivamente, y eso hay que decirlo, que ha sido el fraude más grande de la historia de Morena en el estado de Veracruz, tanto Papantla como Poza Rica. Se robaron la elección, y eso hay que seguirlo diciendo, y nosotros no nos vamos a callar y no vamos a solapar a nadie porque se robaron la elección. Pero bueno,
¿Qué le diría? Muy claro, que se rodee de gente capacitada, que si Movimiento Ciudadano llega al poder en ese momento como debe de ser, por supuesto que se va a rodear de personas capacitadas, por supuesto que va a tener en Protección Civil alguien indicado o indicada para lo que es ese puesto, porque es un puesto clave y es un puesto serio. Aquí en Veracruz teníamos a uno de los principales bomberos, ¿no? Y que sabía de toda. En la pasada administración también con Ramón tuvimos a personas increíbles en Protección Civil. Caray, no puedes minimizar ese puesto tan importante. Así como también tiene que ser una dirección que tenga presupuesto etiquetado para todo esto. Y no nada más Protección Civil, tiene que tener un presupuesto transversal para todas estas situaciones. Tiene que entrar el Instituto Municipal de las Mujeres, tienen que entrar Desarrollo Social, tienen que entrar bomberos, tiene que entrar el DIF municipal, tiene que entrar la parte que llevan del DIF municipal, la parte de salud. O sea, tiene que ser un presupuesto totalmente transversal con enfoque de riesgo, porque parece ser que estamos en un lugar donde es mejor no mirar, no escuchar, porque está terrible la situación. Y no nada más es en ese municipio, no nada más es en el norte de Veracruz. De verdad, tómenselo en serio los 212 municipios que van a entrar. O sea, tómenselo en serio. El tema de riesgo es gravísimo, porque también los incendios nos acaban, ¿eh? Yo te puedo decir que como fundación, lo que es mayo, los incendios son terribles. O sea, llevo más niños quemados en mayo que en diciembre, y lo cual es grave. Entonces deben de tomárselo en serio. Las heladas también. O sea, de verdad no podemos seguir minimizando la situación que está pasando del clima. No podemos seguir minimizando que las autoridades no llegan personas con experiencia. No podemos seguirlo normalizando, porque eso también es corrupción. Tener en puestos de decisión personas que es totalmente inexpertas, es negligencia al final del día. También es corrupción. Entonces, eso hay que decirlo, y si llega inexperto el alcalde, pues por lo menos que se rodee de gente experta. Digo, es lo mínimo que le deben a la ciudadanía que les dio el voto de confianza. Claro, y como lo dijimos en un principio en este programa, lo que tratamos es tampoco de politizar el tema, sino en realidad ponernos, antes que nada como veracruzanos, ser solidarios y mandarle pues todo nuestro apoyo a toda la gente de allá del norte y tratar. Yo creo que lo que necesitamos todos también como veracruzanos, y sobre todo en las siguientes semanas, en los próximos meses, pues es ser exigentes, en este caso con las autoridades, es dejar que no se olvide lo que acaba de pasar en Poza Rica, lo que acaba de pasar en Álamo, lo que acaba de pasar en el norte del estado, y sobre todo desearle el mayor de los éxitos, desearle la pronta recuperación a la zona norte, y las autoridades pues esperemos que tengan la sabiduría para afrontar esta situación, porque pues sí, hay críticas, hay advertencias, hay alertas, pero yo creo que ninguno de nosotros que estamos en esta mesa le desearíamos el mal a una Rocío Nale, a una Claudia Sheinbaum, a una Guadalupe Osorno, y esperemos de verdad que atiendan esta situación, ¿no? Gracias, Indira, por acompañarnos en el programa de hoy. No, gracias por el espacio, un gusto compartir con Belén. Gracias, Belén. Muchas gracias, Rodrigo, de verdad siempre es un placer. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.